Hola, en este video vamos a continuar el estudio de la unidad número 5, medición del trabajo, y en esta ocasión revisaremos el muestreo de trabajo. ¿Ok? El muestreo de trabajo es otra de las alternativas que tenemos como analistas de métodos para establecer estándares de tiempo. Y este método resulta más rápido o menos costoso que el estudio cronométrico de tiempos según el tipo de actividad que estemos haciendo, el tipo de precisión que requiramos en el establecimiento de estos estándares de tiempo. Posiblemente prefiramos el muestreo de trabajo ante un estudio cronométrico de tiempos. Va a haber otras ocasiones en las que querramos mayor precisión en el tipo de estudio que estamos haciendo y por lo tanto el estudio cronométrico de tiempos sea más apropiado. ¿Ok? En general, lo que nosotros hacemos con el muestreo de trabajo es realizar un número grande de observaciones sobre cómo se está realizando el trabajo y hacemos estas observaciones en momentos aleatorios, ¿ok? Fíjense que el nombre de esa técnica es muestreo del trabajo. Es decir, vamos a tomar una muestra estadística de diferentes instancias dentro de las jornadas laborales para poder determinar estos tiempos estándares, ¿ok? Y cuando hacemos estas grandes cantidades de observaciones en tiempos aleatorios de la jornada laboral, podemos utilizar las proporciones que van a salir a partir de este estudio para determinar no solamente estándares de tiempo, sino también otro tipo de métricas como la utilización de máquinas, utilización de operarios, determinación de holguras y suplementos. ¿Ok? Cuando hablamos de la utilización de la máquina, la utilización de un operario, estamos básicamente hablando de cuál es esa proporción del tiempo total de una jornada que una máquina, que un operador está laborando en actividades que agregan valor, en actividades asociadas con su puesto de trabajo, en el caso de un operador y en caso de una máquina que están pues laborando en las actividades necesarias para producir. ¿Ok? Entonces, el muestreo de trabajo nos puede permitir no solo sacar estos estándares de tiempo, sino también estas utilizaciones y asimismo las holguras, los suplementos, que ya es un concepto que hemos revisado en videos anteriores. ¿Qué es lo que ocurre con este muestreo de trabajo si lo comparamos con el estudio cronométrico de tiempos? Generalmente nos proporciona la misma información. Hacemos estudios cronométricos de tiempo porque queremos saber cuánto toma elaborar una pieza, cumplir con algún tipo de servicio. Y de la misma forma en la que podemos descomponer un proceso entero en diferentes elementos, en un estudio cronométrico también podemos hacer eso dentro del estudio en un muestreo de trabajo. ¿Ok? La diferencia aquí es que, pues, el muestreo de trabajo, y ya vamos a ver cómo son esos pasos, suele ser más rápido, suele tener un menor costo, suele ser menos incómodo también para los operadores que necesitamos observar. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado que sacamos del muestreo de trabajo? Vamos a sacar proporciones, ¿ok? Vamos a sacar proporciones del tiempo total que se dedican a diferentes actividades que constituyen una tarea o una situación de trabajo. Cuando hacemos el estudio cronométrico de tiempos, estamos tomando tiempos. Por lo tanto, el producto final son tiempos, ¿ok? En el caso del muestreo de trabajo, estamos tomando observaciones. Por lo tanto, lo que vamos a tener al final como producto son proporciones. ¿Cuánto del 100% es cierto tipo de actividad o es otra actividad o es otro tipo de actividad? ¿Ok? ¿Cómo identificamos y cómo dividimos este tipo de actividades? Ya va a depender pues de lo que vamos a estar viendo en un momento. Entonces, si nosotros vamos a tener proporciones como producto final de este muestreo de trabajo, es importante definir a qué le vamos a llamar la proporción P. ¿Ok? Nosotros vamos a tener algo que le vamos a llamar proporción P. En general, cuando hacemos el muestreo de trabajo queremos diferenciar dos cosas. Queremos diferenciar las veces en las que observamos una actividad relacionada con el trabajo del proceso que estemos analizando y el complemento de esa proporción, que viene a ser todo el resto de cosas que podamos hacer. Si un operador está trabajando en elaborar pizzas, ¿ok? Pero adicionalmente a trabajar en pizzas también hace otro tipo de pastas, ¿ok? En un restaurante, a mí me va a interesar el tiempo o la proporción del tiempo que solamente hace pizzas. El resto de actividades vienen a ser actividades de no trabajo en la elaboración de pizza como tal. Por eso ustedes en esta primera parte donde hablamos de esta proporción P que ustedes ven en la pantalla, hay un asterisco al lado del tiempo de no trabajo. La proporción P
se la define como el desaprovechamiento de la jornada laboral, también conocido como el tiempo de no trabajo. Y este asterisco está ahí porque lo que nosotros llamemos no trabajo depende de lo que estemos analizando. Si yo quiero sacar nuevamente el tiempo que toma hacer pizzas, ¿ok? En un restaurante, pero mi operador también está trabajando en otro tipo de actividades, no solamente hace pizzas. Entonces, esa proporción P de desaprovechamiento de la jornada laboral no solo va a incluir el tiempo en el que el operador está conversando o está estornudando o cosas así, sino también si está tomando un pedido o está haciendo algún otro tipo de alimento del menú del restaurante, ¿ok? Todo lo que no tenga que ver con elaborar la pizza tendría en este concepto de desaprovechamiento de la jornada laboral. Es decir, la proporción P son todas esas observaciones, ese porcentaje de observaciones en el que el operador no está haciendo, ¿ok? No está haciendo la actividad propia de nuestro interés, ¿sí? Usualmente se le llama el desaprovechamiento de la jornada laboral porque pues típicamente se tenía una especialización del trabajo. El trabajador, el operador hace una sola actividad y está especializado en esa actividad. Por lo tanto, el momento de la jornada laboral que no estaba haciendo esa actividad en particular, ya sea pues poner un ladrillo sobre el otro, digamos que esa fuera la actividad particular especializada para ese operador, vendría a ser un tiempo de desaprovechamiento o un momento de desaprovechamiento de la jornada, ¿ok? Importante tener en cuenta que hoy en día tenemos operadores que hacen más de un tipo de actividad, ¿sí? Entonces, por eso estoy haciendo este énfasis en lo que significa el desaprovechamiento de la jornada laboral bajo el concepto, bajo este marco, este contexto de muestreo de trabajo, ¿ok? Y es súper importante que lo tengamos en cuenta porque caso contrario, nosotros podríamos estar informando a los operadores, o podríamos estar informando a los jefes, supervisores, a los relacionados con el tema, alguna información que se pueda malinterpretar. Luego vayan a pensar que si ustedes están hablando de esta proporción P, ustedes estén diciendo que el trabajador no está haciendo nada. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta a qué nos estamos refiriendo bajo este contexto del muestreo de trabajo cuando hablamos de desaprovechamiento de la jornada. ¿Ok? Entonces, regresando a toda esta mecánica del muestreo de trabajo, estamos hablando que queremos sacar esta proporción P, ¿ok? Para poder sacar esta proporción P necesitamos observaciones, necesitamos hacer propiamente el muestreo como tal, ¿ok? Y esto de aquí lo vamos a tener haciendo un gran número de observaciones en intervalos aleatorios, ¿ok? Esto es como cuando decimos la proporción de veces en las que la moneda, si la lanzo al aire, me sale cara o sello. Si yo la lanzo una vez o la lanzo dos veces, no van a ser suficientes observaciones para decir, no necesariamente van a ser suficientes para decir, bueno, es 50-50 el chance o la proporción es 0.5 y 0.5. Posiblemente voy a necesitar 100, más de 100 lanzamientos para poder tener una proporción más adecuada. Necesitamos un gran número de observaciones cuando estamos haciendo estos muestreos. Lo mismo ocurre con la jornada laboral cuando vamos a estar observando si el operador está haciendo o no está haciendo la actividad de nuestro interés. Es decir, en instantes aleatorios de la jornada laboral, vamos a ver, tomando el ejemplo del operador que hace las pizzas. En el minuto 59, yo observo al operador. ¿Qué está haciendo el operador? ¿Está trabajando en alguna actividad relacionada con hacer pizza? Sí, ok. Entonces yo voy a tener una observación de que sí está haciendo la actividad, está aprovechando la jornada, digamos, ¿no? Está haciendo esta actividad de trabajo. Si yo lo observo en la hora con 2 minutos y observo y el operador está tomando una orden del cliente, entonces para mí esa va a ser una observación de no trabajo. No está trabajando en hacer la pizza, ¿ok? A eso se refiere. Necesitamos un gran número de observaciones en intervalos aleatorios. Caso contrario, vamos a tener proporciones erróneas. Y esto ya viene de conceptos estadísticos que ustedes han manejado y están manejando en sus cursos de estadística. ¿Ok? Lo que hacemos nosotros en esta etapa de medición del trabajo es recoger esos conceptos que ustedes han visto en sus cursos de estadística para poder aplicarlos en el establecimiento de estándares de tiempo.
¿Ok? Entonces, cuando ya tomamos este número grande de observaciones, lo que luego vamos a hacer es determinar una razón de las observaciones de una actividad dada entre el total de observaciones. Es decir, sacar las proporciones. ¿Ok? Y esta razón, estas proporciones que nosotros vamos a sacar, nuevamente, es un muestreo de trabajo, no estamos observando absolutamente todo. Estas razones van a servir como aproximación para el porcentaje de tiempo que el proceso está en estado de actividad. Es decir, si yo saco estas proporciones a partir de este gran número de observaciones, yo ya puedo aproximar cuánto es el porcentaje del tiempo, ¿ok?, que estoy haciendo alguna actividad. Digamos que la jornada laboral es de 8 horas, ¿ok? Y dentro de esas 8 horas, la persona tiene que hacer, entre otras actividades, hornear las pizzas, preparar y hornear las pizzas, ¿ok? Pensando otra vez en este operador de un restaurante. Yo tomo un gran número de observaciones, digamos que son 600 observaciones, ¿ok? Un gran número de observaciones, yo las tomo y resulta que la proporción del tiempo es 0.5, ¿ok? Digamos que P es 0.5. El tiempo que no está trabajando el operador en hacer pizzas es 50% del tiempo. ¿Ya? Y el otro 50% del tiempo está trabajando en hacer las pizzas, ¿ya? P es 0.5. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de aproximación del porcentaje del tiempo, significa que si mi proporción es 0.5, entonces de las 8 horas de la jornada laboral, yo podría aproximar que 4 horas se está haciendo pizza. Es decir, de las 8 horas de la jornada de este operador en este restaurante, 4 horas él las destina para preparar y hornear pizzas. Las otras 4 horas las utiliza para hacer otro tipo de actividades. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que se aproxima el porcentaje de tiempo que el proceso está en estado de actividad. Ahora, ¿de qué va a depender lo preciso que sea este muestreo de trabajo? Porque fíjense que necesitamos sacar proporciones. Esta precisión, ¿qué tanto podemos confiar de esos porcentajes, de esas proporciones que nosotros sacamos del muestreo de trabajo? Va a depender de la cantidad de observaciones que nosotros hagamos y de la representatividad de las condiciones típicas durante el periodo de muestreo. ¿A qué nos referimos con estos dos puntos? En el primero, si yo lanzo 3 veces una moneda, no necesariamente, si quiero sacar, y es una moneda legal, y quiero sacar la proporción de veces que me sale cara o sello, no necesariamente esa proporción va a ser 0.5. Pero si yo lanzo 200 veces esa moneda y a partir de los resultados de esos 200 lanzamientos yo saco una proporción, lo más probable es que sí me salga una proporción de 0.5. ¿Ok? ¿Qué es lo que se esperaría de una moneda legal? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan preciso es el resultado que yo saco? Depende del número de observaciones. En el caso de la moneda, ¿cuántas veces lanzo? En el caso del establecimiento de estándares de tiempo a través de un muestreo de trabajo, ¿qué tantas veces estoy observando al operador? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ok? ¿Cuántas veces me detengo a observar a ese operador? Eso con respecto al número de observaciones. Y cuando hablamos de esta representatividad de condiciones típicas del periodo de muestreo, ahí nos estamos refiriendo a qué ocurre, cuál es el contexto dentro del lugar de trabajo cuando estamos haciendo estas observaciones. ¿Ok? ¿Qué tal que yo quiero determinar cuánto es el tiempo que a mí me toma empacar velas de soya? ¿Ok? Tengo una pequeña producción de velas de soya y quiero saber cuánto toma empacar, ya ponerlas en las cajitas, embalarlas y guardarlas. ¿Ok? Estas velas de soya. ¿Qué tal que los meses de marzo son meses súper pesados para la producción de velas porque típicamente ahí se arman pedidos especiales para exportación y siempre los piden en marzo, ¿ok? Y justamente yo en marzo quiero hacer este muestreo de trabajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La dinámica dentro de la fábrica, ¿ok? En ese mes de marzo, que es un mes pico, como se lo conoce, cuando hay una demanda alta, cuando es un mes en el que hay mucho movimiento, esa realidad de ese mes de marzo no representa la realidad del resto de meses del año. ¿Ok? Entonces, si yo voy a hacer mi muestreo de trabajo en ese mes de marzo y quiero ahí sacar conclusiones sobre los estándares de tiempo para todo el año,
Posiblemente voy a tener datos poco precisos, porque estoy haciendo observaciones en un momento que no representa la realidad típica de esa empresa. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta, suele ser una de las cosas que se dejan de lado cuando se están planificando estos muestreos de trabajo y que inclusive es una recomendación también sobre la precisión de los estándares de tiempo cuando se habla de estudios cronométricos de tiempo. Cerciorarse que las condiciones durante ese periodo de toma de datos representen la realidad que uno quiere establecer un estándar, ¿ok? Para la cual uno quiere establecer un estándar. Caso contrario, no va a ser representativo. Caso contrario, estamos sacando un estándar que está asociado a esa condición particular que hayamos revisado. Entonces, aquí es importante darse cuenta si es que la empresa se encuentra en un momento de estacionalidad, está en un momento pico, está en un bajón muy particular, ¿ok? Em, digamos, por ejemplo, sacar estándares de tiempo de un año 2020 en el que hay una pandemia en todo el mundo, ¿ok? Y las industrias no tienen los mismos tipos de movimientos que tendrían en años regulares, antes o después de pandemia. Entonces, en ese caso, ese estándar de tiempo representa las condiciones de ese momento de pandemia. Pero si queremos representar condiciones fuera de pandemia, esos datos de un año 2020 no van a funcionar porque no representan una realidad distinta a la de pandemia. ¿Ok? Entonces, es muy importante estos dos puntos tenerlos claros. Si estamos haciendo un estándar de tiempo, es importante la cantidad de observaciones que vamos a hacer. Caso contrario, afectamos la precisión del estándar de tiempo que saquemos. Y luego la condición en la que se encuentra la empresa debe de representar la realidad que se quiere tener con estos estándares. ¿Ok? Caso contrario, vamos a tener valores que no representan los contextos que efectivamente queremos medir.